cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque los principios del derecho son la forma que aclara cómo existen los derechos y deberes, y si este conocimiento se dimensiona en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo se aplica el todo de lo definido en el todo del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y frente a la pregunta de si existe la regulación, una regulación, alguna regulación de la inteligencia artificial, con esta explicación ha quedado claro, sí existe, porque el derecho aplica, es decir, los derechos y deberes aplican a la medida de cada ambiente relacionado con él, relacionado con lo definido en él, es decir, a la medida de cada relación jurídica, porque la relación jurídica es el ambiente, es cualquier ambiente, es cada ambiente en el cual aplican derechos y deberes, porque es un ambiente relacionado con lo definido en el todo el derecho, y por ende dichos derechos y deberes deben ser efectivos con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho, el todo de la forma en la existencia de la respectiva relación jurídica. Y por esa razón, cuando en una relación jurídica exista una inteligencia artificial, cuando en la relación jurídica existe una inteligencia artificial, se trata de descifrar cómo existe dicha relación jurídica para saber cómo aplican los derechos y deberes, es decir, para saber cómo aplica el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, para saber cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo se pueden gozar y propiamente cómo se logra que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, cómo se pueden gozar los derechos y cumplir los deberes frente a dicha relación jurídica, incluido el que frente a dicha relación jurídica en lo relacionado con la inteligencia artificial, se sabrá cómo puede existir y propiamente cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cuanto a dicha inteligencia artificial. Entonces se trata de conocer y aplicar el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, se trata de conocer y aplicar la forma de la existencia de los derechos y deberes, de conocer cómo existen los derechos y deberes y de aplicar ello a la medida de cada relación jurídica vinculada, involucrada con una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial. Se trata de aplicar los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual apliquen, procedan, se deban cumplir, se deban ejercer, apliquen, a la medida de la forma en la cual aplican, frente a cada inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica en la cual exista cada inteligencia artificial. Y por esa razón es una regulación clara, porque es la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho aplica frente a la inteligencia artificial. No se requiere de normas directas exclusivamente sobre inteligencia artificial para que exista una regulación de la inteligencia artificial. Ya existe la regulación de la inteligencia artificial. Otra cosa es que, por supuesto, cuando sea necesario crear una o unas normas específicas sobre inteligencia artificial, ello será algo válido porque aclarará cómo existen los deberes y derechos frente a ese algo que hable o que desarrolle, que el ser humano mediante una norma desarrolle frente a la inteligencia artificial. Pero, como tal, el derecho aplica a la medida de la relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Entonces, solo por excepción se requieren normas específicas sobre inteligencia artificial, por ejemplo, cuando se trata de un permiso de funcionamiento, de una autorización, de un permiso para operar un producto relacionado con la inteligencia artificial, cuando realmente esa autorización sea algo necesario para que pueda existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la respectiva inteligencia artificial, pero como tal el derecho existe y aplica la medida de la relación jurídica, entonces es suficiente. El derecho, es decir, lo definido en el todo el derecho frente a la inteligencia artificial, porque de lo que se trata es de conocer y aplicar la forma de la existencia, la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la forma de la existencia de los derechos y deberes. Se trata es de conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica involucrada, vinculada con una inteligencia artificial. Y por esa razón, la regulación, digamos que es general, o propiamente la regulación es general, es decir, el derecho aplica a nivel general, porque aplica en cualquier relación jurídica y lo determinante es descifrar los hechos y propiamente el todo del hecho
de cada relación jurídica y así se sabrá cómo aplican los derechos y deberes y si esto se aplica, existirá el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, es decir, existirá validez jurídica porque existirá en dicha relación jurídica el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bienestar. Y por eso se trata es de descifrar cómo lo definido en el derecho le aplica a cada inteligencia artificial en cada relación jurídica, es decir, de descifrar, de conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a cada inteligencia artificial y de aplicar ello. Y por eso en Juridia aclaramos esto, aclaramos cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, aclaramos cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, explicando lo definido en los principios generales del derecho, es decir, explicando los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los principios generales del derecho, los principios jurídicos en cuanto a las particularidades de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.